Me alegro de verte y espero que estés muy bien. Si es la primera vez que pasas por aquí por mi canal, déjame que me presente. Yo soy Lorena y me dedico a formar y acompañar a mujeres maravillosas como tú que quieren descubrir a su Dios interior y al mismo tiempo pues potenciar sus dones, que seguro que son muchísimos. En esta ocasión me gustaría compartir contigo una opinión quizás un poco personal, pero también desde un punto de vista profesional, de una serie que está causando furor en Netflix llamada Mi Otra Yo. Seguro que la has visto o te han hablado de ella o te la han nombrado como la serie de Netflix que habla de constelaciones familiares. A mí me ha llegado muchísimo, me la habéis recomendado mucho, me habéis dicho muchas de vosotras, tienes que verla, te va a resonar, se trata el tema de las constelaciones, me acuerdo de cuando hice contigo tal o cual trabajo, entonces no podía pues no dejar de verla porque evidentemente dije aquí está llamando algo, aquí está sonando algo, así que dije vamos a ver qué está pasando aquí. Sí quiero contarte que no voy a hacer spoilers, no me gustan los spoilers, me revienta que me los hagan además, con lo cual no voy a hablarte tanto de la serie a nivel técnico ni de la historia como tal, sino de los detalles que me parecen súper interesantes compartir contigo con respecto a lo que es el trabajo sistémico, las constelaciones familiares y los diferentes rituales que se proponen en la serie. Básicamente lo único que te voy a contar del argumento es que trata de tres mujeres, de tres amigas que por diferentes circunstancias de la vida acaban, digamos, participando en talleres de constelaciones familiares en un grupo de trabajo liderados por un terapeuta que las va acompañando a cada una en sus diferentes temas, en sus áreas particulares de la vida, en asuntos que resuenan con el trabajo sistémico de las constelaciones familiares, y concretamente el enfoque que se le da es la historia de nuestros antepasados, cómo los hechos de nuestros antepasados tienen repercusión luego en nuestras acciones más cotidianas, cómo pequeños comentarios, puntos de vista, creencias o visiones que tenemos sobre aspectos normales y corrientes resuenan con nuestra historia y resuenan, digamos, con lo que nuestros ancestros vivieron, cómo somos el resultado y la consecuencia de esas acciones que ellos tomaron y cómo eso nos pasa factura a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de salud, económico, en todos los aspectos. Básicamente estas mujeres llega cada una a este punto, digamos, a este encuentro con las constelaciones cuando suceden cosas en su vida que las hacen pararse, es como que la vida las obliga a pararse y a mirar. Se traduce en varios de los casos como bloqueos. Es la sensación de se me ha parado la vida, se me ha bloqueado todo y ahora no me queda otra que mirar, que hacer una pausa y ver qué me está pasando. Y entonces es cuando empiezan a aparecer las historias del pasado, cuando empiezan a aparecer esas acciones que tomaron nuestros antepasados y cómo nosotros seguimos respondiendo por esa fidelidad al clan. Entonces, en varias ocasiones la propuesta que se hace para sanar, para liberar, es reconocer a nuestro antepasado, reconocer lo que hizo, porque evidentemente tal y como pasó es como tenía que ser, lo hizo lo mejor que supo con las herramientas que tenía y en parte, en grandísima parte, gracias a que hizo esa acción concreta, aunque a lo mejor ahora con nuestra visión de los años, digamos, pues no lo hizo bien, lo podría haber hecho de otra manera. En ese momento lo hizo lo mejor que supo con las herramientas que tenía y gracias, como te decía, a esa acción concreta que hizo es que hoy estamos aquí, pudiendo compartir, pudiendo sanar y pudiendo ver esa historia, con lo cual hay una digamos visión muy interesante con respecto a no juzgar al antepasado, sino respetar su historia, respeto cómo lo hiciste, respeto cómo fue para ti, lo dejo en su sitio, lo dejo contigo y al mismo tiempo te pido esa bendición para que ahora me permitas hacerlo a mi manera, hacer las cosas a mi manera y no estar siendo fiel constantemente toda la vida a tu historia, mirándote a ti como queriendo de alguna manera reconocer lo que pasó o siguiendo ese patrón de comportamiento porque tú lo hiciste así. A veces la mejor forma de reconocer al clan, de reconocer al árbol es precisamente tomando mi vida y haciéndolo a mi manera, como yo siento que es mejor para mí. Me ha gustado de la serie el hecho de que el enfoque que se le da al trabajo sistémico y transgeneracional, es decir, el trabajo con el árbol genealógico, es muy serio. No se trata el tema de las constelaciones como una fricada ni como una estupidez así que una persona en un acto de desesperación lo hace y luego resulta que no resuena, sino que
se muestra precisamente cómo pequeños gestos, pequeños movimientos mueven, digamos, una historia, cómo mueven una situación y cómo mueven a las personas en su vida, cómo el confiar, el dejar un trabajo hasta aquí. A veces el terapeuta dice, lo vamos a dejar aquí, falta todavía por ver, a veces incluso da la pista de falta esto, pero cómo el dejarlo hasta aquí y dejar que sea el tiempo el que haga el resto del trabajo, da resultados, da lugar. Es muy interesante también cómo se trabaja y cómo se trae a colación el reconocimiento ancestral del linaje, tanto paterno como sobre todo materno. Hay una importancia con la figura del linaje materno y el reconocimiento a las mujeres de nuestro árbol muy interesante, quizás porque las protagonistas son mujeres, pero ese gracias a vosotras, gracias a lo que hicisteis, a lo que pasasteis, hoy estoy aquí, está como muy presente. Y cómo el reconocer la historia y reconocerlas a ellas lleva a estas protagonistas a reconocerse a ellas también y reconocer el cómo lo hicieron, el para qué lo hicieron, y a partir de ahí el poder tomar las riendas de su vida para seguir avanzando con una conciencia muy especial, como esta vez lo voy a hacer a mi manera. Con respecto a la técnica tal y como se muestra, es muy curioso que en ningún momento en la serie se habla de constelaciones familiares. Se le da diferentes nombres al trabajo, se habla incluso de representación, pero no se habla de constelaciones familiares como tal. Sí que hay algunos aspectos de lo que es el desarrollo del trabajo que no se ve, digamos, en una sesión real. Por ejemplo, cuando se elige a los representantes, tal y como yo lo he vivido y como lo vivo, se suele preguntar a la persona, ¿no? Yo elijo un representante para hacer de mí o de mi madre y yo le pregunto al elegido si quiere participar, y el elegido está en su derecho de decir sí o no. En la serie no se da tanto detalle, sino simplemente el cliente señala a la persona y esa persona se levanta. En algún momento con un personaje hay cierta resistencia, pero es como que igualmente se incita a este personaje a entrar, forma parte de la historia. Hay ciertos detalles, claro, de lo que es la técnica que entiendo que no se dan porque no se necesita tanto conocer la técnica de la constelación, sino que se vea el trabajo que tiene que ver, digamos, con la trama de la historia. Entonces, por ejemplo, hay otra cosa que no se hace en constelaciones, como es dirigir o interpretar a los representantes. Por ejemplo, si yo tengo dos representantes, a la madre y a la hija, y la madre le da la espalda a la hija, yo puedo preguntarle a ese representante qué le está pasando, qué ha pasado, ¿no? Con la intención de saber por qué ha hecho ese giro. Pero yo no puedo, como consteladora, decirle a esa persona, le estás dando la espalda a tu hija porque no la quieres ver, ¿no? Lo mismo que hizo tu madre contigo. Porque de alguna manera estoy condicionando, estoy dirigiendo y estoy interpretando. Y en las constelaciones familiares no se interpreta. En el tarot sí, pero en las constelaciones no. En las constelaciones familiares simplemente observamos. Y hablamos y analizamos a partir de la observación, pero no interpretamos, porque ahí ya entramos entonces a dirigir y a proyectar, y pues pueden estar pasando mil cosas. Un movimiento de un representante en una constelación puede mover años de historia, puede tener un movimiento interno, reapertura del corazón que no estamos viendo, simplemente estamos viendo un giro. Entonces en el momento en el que yo interpreto estoy poniéndole condición. Entiendo que en la serie sí que hay interpretación, porque evidentemente el espectador tiene que entender la historia. Entonces sí que es cierto que en algunos casos las conclusiones que sacaba el terapeuta eran quizás un poco interpretativas, aunque evidentemente luego veíamos que el resultado sí era, o a veces a lo mejor por algo que él veía sacaba unas conclusiones como, por ejemplo, aquí falta ver qué le pasó a tu padre con 7 años, eran cosas como muy concretas que a veces yo pensaba, hombre, debe ser que el hombre está canalizando, ¿no? Aparte de estar viendo el movimiento, y está viendo mucho más allá de un movimiento sistémico. Pero también entiendo que tenía que ver, digamos, con la trama de la serie. Evidentemente hay muchos tipos de constelación, hay muchas formas de constelar, y yo no estoy diciendo que esto no sea válido. Pero sí que me di cuenta de que no se puede poner el ojo del juicio, primero porque estamos viendo una forma de trabajar, y por otro lado porque estamos viendo que nos está mostrando la constelación de una manera muy seria, con, digamos, con un reconocimiento muy bueno a este tipo de trabajo, lo está poniendo en valor, pero que hay un guión. Entonces no necesita el espectador tanto ver la serie para entender cómo funcionan las constelaciones familiares, sino para ver lo que se puede provocar. Entonces ese tipo de licencias yo las perdono en ese sentido, ¿no? Porque tiene que ver
con conocer la historia, entender, digamos, el guión, ver qué es lo que pasa, digamos, con estos personajes, pero que cuando asistas a constelaciones a nivel físico, que es muy fácil que te encuentres con una forma de trabajar un poco diferente, digamos, con menos interpretación y con más observación. Aún así me pareció muy interesante y me pareció impecable también el trabajo de la representación de estos personajes. Luego también aparece en otro momento un trabajo de constelación individual y es muy interesante, fue muy bonito además de ver porque trabaja con piedras, que en realidad más que piedras eran como cristales. Era como una cajita en la que este terapeuta tenía cristales, eran todos iguales y entonces él hacía un trabajo de movimiento con estos cristales. Lo curioso es que trabajaba de una forma muy parecida a cómo se trabaja en constelación individual con los muñecos Playmobiles, aunque también hay otra forma de trabajar con los ancestros a través del movimiento de piedras. Entonces para mí esa representación fue un poco como una mezcla de las dos, porque el enfoque que se le da a las constelaciones en esta serie tiene mucho que ver con el movimiento ancestral. Hay mucha mirada a los antepasados, hay mucha mirada al árbol genealógico. No siempre aparecen antepasados o esa mirada ancestral en una constelación familiar cuando abrimos un trabajo, pero en este caso el tema de la raíz tira mucho. Hay una comparación maravillosa que hace el terapeuta con respecto a lo que es el movimiento sistémico y al árbol, sus raíces y los frutos. Entonces me gustó, digamos, ese enfoque de descubrir a la otra yo, a esa yo que está como conectada con sus raíces, a esa yo que es esencia pura y que es capaz de florecer cuando reconoce a su sistema, a sus ancestros y, digamos, encuentra de alguna manera su camino, que no tiene por qué saber cómo se hace y que evidentemente la vida nos va a seguir trayendo sus vicisitudes y sus movimientos, pero por lo menos es el tener esa certeza y esa seguridad de que por donde voy bien. Quitando el tema de las constelaciones, me gustó mucho ver también la relación de sororidad que hay entre estas mujeres, porque hablamos de tres personajes que tienen historias distintas, vivencias distintas, por supuesto su sistema familiar también es muy particular y se apoyan, hay un apoyo muy grande, hay un respeto de las unas hacia las otras. No vemos las típicas mujeres que compiten por hombres, hablan de hombres pero no compiten, no entran, digamos, ahí en esa guerra, no se comparan entre ellas para ver quién es mejor, quién no es mejor. Hay una mirada de amor y de acompañamiento. Todavía queda por pulir en las series modernas la figura masculina, la figura del hombre, porque hay un personaje, uno de los protagonistas, que tiene, digamos, una historia de violencia, tiene una tendencia agresiva, pues te explican evidentemente el porqué, de dónde viene el tema a nivel sistémico, pero todavía hay una justificación de por qué el hombre es agresivo, de por qué el hombre se cabrea, se pone celoso de que la chica que le gusta esté hablando con otro, venga, le dé un guantazo y ahí no pase nada y se quede todo bien. Y hay todavía, digamos, cierto permiso a ese tipo de personajes, a esos celos incluso extremos, y que eso sea un símbolo de hombría. No se ve tanto quizás en esta serie el tema de los celos como símbolo de hombría, pero sí que se permite, se justifica o se pasa a la mano. Creo que todavía nos queda mucho por pulir en ese sentido y que es importante que empecemos a plantearnos nuevas masculinidades, empecemos a plantearnos nuevas formas de ser hombre y nuevas formas de conectar con la vulnerabilidad desde lo masculino. Dejar de asociar quizás la vulnerabilidad, el llanto con debilidad, sino precisamente con humanidad, con esa mirada compasiva hacia uno mismo, se sea hombre, se sea mujer, en masculino o en femenino. Y todavía, digamos, se asocia esa figura del hombre violento como justificada. Quizás ese sería el matiz que yo puliría un poquito más. Se ha avanzado mucho, evidentemente, en los personajes masculinos, pero todavía creo que podemos seguir y dándole un poquito más de vuelta de tuerca a esa historia para encontrarnos realmente con hombres y mujeres sanos y que se permiten encontrar su fuerza desde su vulnerabilidad sin necesidad de recurrir a la violencia, al ataque o tener los celos como elemento tan protagonista en las series y en las películas. Te recomiendo por tanto la serie porque considero que aparte que bueno, que es una serie que está bien hecha, la historia es bonita, son 8 capítulos, se ve muy rápido por el aprendizaje que aporta, por el hecho de darnos cuenta de lo importante que es mirar nuestro árbol, nuestro sistema y mirarnos a nosotras, y cómo reconocer quiénes somos también es
reconocer a nuestros ancestros, a nuestros antepasados y respetar la historia tal y como sucedió. Entender también por qué somos como somos, por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué atraemos las personas que atraemos en función de dónde venimos, de nuestra familia de origen. Si te ha gustado la serie, pues coméntame, no sé, cuéntame en comentarios sin poner spoilers, cuéntame pues qué te gustó, qué te llamó la atención, qué te pareció, digamos, la presentación de las constelaciones familiares y del trabajo del transgeneracional. Y por supuesto, si me quieres recomendar alguna otra serie, alguna peli que vaya un poco por estos tiros, pues me encantará leerte, me encantará verla y si te apetece hasta hacer una review. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Estás en tu casa, espero que te suscribas, que le des like, que compartas, que comentes y que fluyas. Que estés muy bien y nos vemos prontito cuando quieras.